Etapas adjuntas y macroetapas. Ya habíamos hablado un poquito de estas en esa clasificación de etapas que habíamos hecho anteriormente y bueno, se caracterizan por contener una o más estructuras GraphQL asociadas, es decir, cuando son activadas, los GraphQL asociados también son activados e inician su respectiva evolución. Usamos por ejemplo este tipo de etapas para reducir visualmente una estructura de un sistema principal y pues reducir, no incluir esos subprocesos que hacen parte del proceso principal. Esa puede ser una razón, por ejemplo, aunque también tiene otro tipo de finalidades. Entonces vamos a ver esta imagen donde tenemos un GraphQL un poco más compuesto, también muy sencillo, pero entonces a nuestra mano izquierda tenemos la denominada etapa adjunta y vemos ese gráfico al que se encuentra asociado. Sería este, por ejemplo, su proceso. Y a nuestra derecha tenemos la macroetapa, también con su respectivo subproceso. ¿Cómo operan? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la diferencia entre una etapa adjunta y un macropaso? Entonces, fijémonos en nuestro diagrama de estado-tiempo. Tenemos el del sistema principal, el del GraphQL adjunto y el de la macroetapa. Y tenemos estas líneas punteadas que pues me relacionan finalmente esos tres gráficos de estado-tiempo. Vemos como por ejemplo las etapas 3 y 4, que sería la adjunta y la macroetapa, son activadas simultáneamente. Entonces van a empezar las dos, sus dos subprocesos van a empezar pues su respectiva evolución. Aquí es donde vamos a observar en qué se diferencia. La etapa adjunta inicia su subproceso, por ejemplo, entonces se activa la etapa 1 cuando la transición 1 de esta hoja de GraphQL que tiene la condición de transición D asociada, pues es verdadera, se genera el franqueo, me activa la etapa 2 y así lo podría estar haciendo. Pero teniendo en cuenta que la transición 3 y 4 del sistema principal tienen la misma condición de transición C, por ejemplo vemos que en nuestro diagrama de estado-tiempo esta línea punteada me está indicando que fue activada, esa condición se cumplió, como estaban habilitadas, va a ocurrir el franqueo de esas transiciones simultáneamente y la etapa adjunta va a terminarse independientemente si había cumplido la activación de sus 4 etapas o si solamente se había activado, como en este caso se da a mostrar, 2 etapas. Así es como funciona la etapa adjunta. Puede salir de ese gráfico en cualquier instante, a diferencia de la macroetapa, la cual vemos acá nuestro diagrama estado-tiempo, donde a pesar de que en este instante se haya generado esa condición verdadera y en teoría se haya producido el franqueo de la transición, ella no va a terminar su ciclo de operación hasta que no complete todas las etapas. ¿Por qué? Pues teniendo en cuenta que la macroetapa tiene principalmente y no puede faltar una etapa de entrada y una etapa de salida, únicamente hasta que sea activada la etapa de salida es cuando ahí sí va a ocurrir que pueda seguir evolucionando el gráfico de nuestro sistema principal. Es decir, acá vemos, una vez se ha completado la activación de su cuarta etapa, que es la etapa de salida, ahí sí ya cuando la condición se vuelva a ser verdadera, pues va a permitir que continúe la evolución de la etapa, por ejemplo, a la evolución de la etapa 6. Esta es básicamente la diferencia entre la etapa adjunta y la macroetapa. Tiene finalidades diferentes y pues por eso se genera esta diferencia. Hay que tenerlas en cuenta. Y se me escapaba decir que pues en cuanto a la macroetapa, la etapa de entrada es la que va a estar activa apenas se active la etapa, algo así como una etapa inicial, pero pues
no se denomina así, se denomina etapa de entrada. Y en cuanto al gráfico adjunto, va a ser una etapa normal, por así decirlo, y a su lado izquierdo tenemos un asterisco. Esto lo determina el estándar, así es como se encuentra dentro de la norma, y se denomina enlace de activación. Lo mismo, cuando la etapa adjunto sea activada, pues esta etapa va a ser la que primero se inicie para dar evolución a nuestro gráfico. Con esto terminamos toda la caracterización del estándar y hemos visto de una forma muy gráfica a través de estas imágenes de los GraphFed, de las etapas activas, de los diagramas de estado-tiempo, en relación también en algunos casos con esas gráficas de las variables del sistema, cómo se comporta nuestro GraphFed, sus reglas, la aplicación de sus reglas, sus estructuras gráficas que podemos generar y todo ese tipo de funcionamientos. Y termina la caracterización. Vemos que GraphFed es un método de control muy sencillo, muy visual, nos permite comprender mejor esos sistemas que estamos pues expresando a través de los elementos estructurales.